El viento aullaba como 1000 almas perdidas en las crestas de la Sierra Madre Occidental. Era el norte, un viento brutal que traía consigo el aliento helado del invierno, convirtiendo las montañas de Chihuahua en un purgatorio blanco. La nieve caía implacablemente, no en copos suaves, sino en agujas horizontales que picaban la piel expuesta y cegaban los ojos. Cada ráfaga parecía un intento deliberado de la naturaleza por borrar cualquier vestigio de vida en aquel terreno inhóspito. El mundo se había reducido a un torbellino ensordecedor de blanco y gris, donde el cielo y la tierra se fundían en un caos congelado, y la supervivencia se medía en segundos, no en horas. Arturo se apretó el grueso zarape contra el cuello, el fieltro de su sombrero pesado por el hielo. Iba montado en su caballo, un animal robusto, pero que ahora temblaba visiblemente, el vapor saliendo de sus fosas nasales en rítmicas bocanadas de pánico. Arturo era un hombre forjado por ese mismo entorno, duro, silencioso e implacable. Sus ojos, hundidos bajo cejas pobladas, escrutaban la niebla de nieve con una intensidad que rozaba la locura. Estaba buscando ganado perdido, pero en realidad estaba buscando algo que hacía mucho tiempo había perdido, la esperanza de un legado. Esta historia te romperá el corazón y necesitamos tu apoyo ahora mismo. Estamos en una misión desesperada por alcanzar los 1000 suscriptores para seguir contando estas historias que nadie más se atreve a contar. Tu suscripción es vital. ¡Suscríbete ya! Y por favor, comenta abajo desde qué ciudad o país estás sintiendo este frío. Demuestra que estás aquí y que no estamos solos en esta tormenta. Su rancho, enclavado precariamente en el valle de abajo, era un lugar de silencio. Un silencio que su esposa Isabela llenaba con rezos y suspiros, pero nunca con el llanto de un niño. La tierra era infértil, castigada por la sequía en verano y ahora por esta ventisca brutal en invierno, pero la esterilidad que realmente lo atormentaba era la de su casa. Necesitaba un hijo, un varón, para heredar aquel pedazo de mundo que él había conquistado con sangre y sudor. Sin un heredero, el rancho, la lucha, el propio nombre Arturo morirían con él, engullidos por esa misma nieve. Maldijo su suerte en voz baja, las palabras robadas de sus labios por el viento. Maldita sea. Perder esas cabezas de ganado sería el golpe final. Eran los últimos animales de valor que poseía. La tormenta había llegado sin aviso, una trampa perfecta. Se sentía un tonto por haber subido tanto, pero la obsesión por salvar lo que era suyo lo impulsaba. Ahora no solo estaba luchando por su ganado, estaba luchando por su propia vida, y el frío comenzaba a penetrar hondo en sus huesos, un recordatorio traicionero de su mortalidad. El paisaje era una pesadilla monocromática. Las formas familiares de las rocas y los pinos habían desaparecido bajo mantos espesos de nieve. El único sonido, además del viento, era el crujido de la silla de cuero y el golpe sordo de los cascos del caballo hundiéndose en la nieve profunda. Arturo no era un hombre dado a los miedos, pero aquel aislamiento era absoluto. Era el final del siglo XIX, un tiempo en que un hombre estaba solo contra los elementos, sin tecnología, solo con su determinación y la fuerza de su animal, y ambos estaban fallando. Estaba a punto de darse la vuelta, de admitir la derrota e intentar el peligroso descenso de regreso al rancho, cuando su caballo se detuvo abruptamente. El animal relinchó bajo, retrocediendo, las orejas pegadas al cráneo. «¡Ándale, bruto!», incitó Arturo, pero el caballo se negó a moverse, resoplando nerviosamente hacia un montón de nieve y sombras justo adelante. Arturo entrecerró los ojos, intentando ver a través de la cortina blanca. Había algo allí, una forma oscura que no pertenecía al paisaje. Desmontó, el cuerpo protestando contra el movimiento, y se hundió en la nieve hasta las rodillas. El frío era tan intenso que quemaba sus pulmones con cada
Respiración. Cogió el farol de queroseno colgado de la silla, su única fuente de luz, además de la luna pálida y oculta. Con manos temblorosas y enguantadas, encendió la mecha. La llama parpadeó, casi apagándose, antes de estabilizarse y lanzar un círculo trémulo de luz amarilla en la oscuridad arremolinada. Avanzó lentamente, el metal del farol helado en su mano. El bulto era una roca, o eso pensó al principio, pero había algo más. Un gemido débil, casi inaudible, cortó el aullido del viento. No era un animal, no era un coyote, era humano. Arturo sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el frío. Las montañas rara vez perdonaban a los viajeros perdidos, y él sabía qué tipo de tragedia estaba a punto de encontrar. Levantó el farol, la luz cortando la oscuridad. Allí, semienterrada por la nieve que se acumulaba rápidamente, estaba una joven. No debía tener más de 18 años. Su rostro estaba azulado por el frío, los labios agrietados y sangrando. Vestía ropas sencillas, inadecuadas para la sierra, ahora empapadas y congeladas. Estaba recostada contra una piedra, protegiendo con su propio cuerpo un pequeño bulto contra su pecho. Sus ojos, grandes y oscuros, se fijaron en la luz del farol de Arturo con un último destello de conciencia. Arturo se detuvo a pocos metros, paralizado por la escena. La crueldad de la situación era sobrecogedora. Estaba muriendo. Él podía verlo. La hipotermia ya había reclamado sus fuerzas. Ella no intentó pedir ayuda para sí misma. En 1900, el Gambio, con un esfuerzo que pareció consumir toda su energía restante, movió los harapos de su rebozo, revelando lo que estaba protegiendo. Era un bebé, recién nacido, quizás con horas de vida, envuelto en paños sucios, pero milagrosamente aún respirando. El llanto del bebé era un sonido fino y agudo, como el de un pajarillo cayendo del nido. Un sonido que contrastaba violentamente con la brutalidad de la tormenta. La joven madre intentó hablar, pero su voz era un susurro ronco. Lo miraba con una desesperación que trascendía el miedo a la muerte. Era la desesperación de una madre. Había dado a luz en medio de la ventisca, sola. Arturo miró al bebé y por un instante el viento pareció detenerse. Aquel sonido, el sonido que su rancho silencioso nunca había conocido. Ese era el sonido de un heredero. El pensamiento surgió en su mente, rápido y afilado como un cuchillo, antes de que pudiera controlarlo. No vio una tragedia, vio una respuesta a sus plegarias más oscuras. La providencia, o quizás el diablo, le había entregado lo que Isabela no podía. Sintió una oleada de algo oscuro y posesivo apoderarse de su pecho, una emoción mucho más fuerte que la compasión. La joven, Elena, como la premisa la nombra, aunque Arturo no sabía su nombre, reunió fuerzas. Ya no podía sentir sus miembros, pero el instinto de proteger a su cría era lo único que la mantenía viva. Vio la vacilación en el rostro del ranchero, vio la forma en que él miraba no a ella, sino al bulto en sus brazos. Sabía que no había tiempo, sabía que él no podría salvarlos a los dos, y en realidad ella ni siquiera quería ser salvada. Su único propósito ahora era ese pequeño ser. Arturo se acercó, el farol iluminando el rostro pálido de la madre y el rostro rojo y arrugado del recién nacido. El bebé estaba vivo, pero por poco. La nieve comenzaba a cubrir los hombros de la joven. Era solo otra víctima de las montañas, una historia trágica que pronto sería olvidada, enterrada hasta la primavera. Pero el bebé era una semilla que podría plantarse en suelo estéril y quizás florecer. Extendió sus manos enguantadas, no hacia la madre, sino hacia la criatura. La decisión fue tomada en el instante en que vio al bebé. La moralidad era un lujo que hombres como él, luchando contra una tierra tan dura, no podían permitirse. La supervivencia era la única ley, y la supervivencia de su legado estaba allí, llorando débilmente en una manta congelada.
Era un hombre práctico, un hombre de pindes on campo, y el campo exigía elecciones difíciles. Helena vio la intención en sus ojos, no luchó contra ello, lo aceptó. Con un último aliento, usó la energía final que poseía para empujar al bebé hacia él. Sus labios apenas se movieron, pero las palabras salieron claras, una súplica que sellaría el destino de todos ellos. «Llévala a ella», susurró, la voz quebrándose. «No a mí». Le imploró que se llevara al bebé, no a ella. Un sacrificio materno puro, el último acto de amor en un mundo congelado. Arturo tomó al bebé. El pequeño bulto era sorprendentemente ligero. Lo sostuvo contra su pecho, sintiendo el débil calor a través de su zarape. Miró el rostro de la joven madre. Sus ojos se estaban cerrando, el último destello de lucha extinguiéndose ahora que su misión estaba cumplida. Había entregado a su hijo a un extraño con la esperanza de que viviera. Estaba muriendo, y la nieve ya la reclamaba. Se dio la vuelta, listo para montar en su caballo y dejar que la naturaleza terminara su trabajo. Salvar al bebé ya era una carga. Traerlo a través de la tormenta sería un milagro. Dio un paso, el llanto del bebé ahora ahogado contra su pecho. La madre dio un último suspiro tembloroso y quedó inmóvil. El silencio que siguió fue profundo, interrumpido solo por el viento implacable que ahora parecía burlarse de la escena. Arturo se detuvo. Volvió a mirar la figura inmóvil en la nieve. Una idea peor, como sugiere la premisa, comenzó a formarse. Dejarla morir era una necesidad de la montaña, pero él necesitaba más. Necesitaba que ella desapareciera por completo. Si llegaba al rancho con un bebé, habría preguntas. Isabela, aunque desesperada por un hijo, era una mujer devota. Ella insistiría en encontrar a la familia de la criatura. Ese bebé no podía tener pasado, no podía tener madre. Tenía que ser un milagro, un regalo de Dios encontrado en la tormenta, enviado para bendecir su hogar estéril. Para que la mentira funcionara, cualquier vestigio del origen de la criatura debía ser borrado. La joven madre no podía ser solo una víctima. Necesitaba convertirse en un fantasma, una historia no contada, un secreto enterrado bajo 1 metro de nieve. Se acercó de nuevo al cuerpo. La luz del farol reveló algo que brillaba débilmente en su cuello, por debajo del rebozo rasgado. Era un medallón, sencillo, quizás de plata barata o estaño, colgado de un cordón de cuero. Estaba cálido al tacto, protegido del frío por el calor moribundo de su cuerpo. Era sin duda lo único de valor que poseía, tal vez una herencia, un vínculo con su propia familia. Arturo miró a su alrededor. No había nadie, solo el viento y la nieve y los ojos vidriosos de la muerta. Sintió una punzada de algo que podría ser culpa, pero la aplastó con la misma brutalidad con que trataba a su tierra. El legado era más importante. La necesidad era más importante. Necesitaba borrar la identidad de ella para darle una identidad al bebé. Una identidad que él elegiría, el hijo de Arturo, el ranchero. Con un movimiento rápido y brusco, metió la mano enguantada bajo el cuello de ella y tiró del cordón. El cuero crujió, pero no se rompió. Tiró con más fuerza, la cabeza de la joven moviéndose laxamente con el tirón. El medallón salió y lo sostuvo en la palma de su mano. La nieve rápidamente comenzó a cubrir la marca roja que dejó en su cuello. Había robado la única prueba de quién era ella. Guardó el medallón en el bolsillo interior de su chaqueta. El metal frío ahora contra su piel. Era el peor acto. No era dejarla morir. La tormenta ya lo había hecho. Fue el acto de profanación. Fue el robo de su historia. Estaba matando su memoria, asegurándose de que el bebé nunca supiera el nombre o el rostro de la mujer que dio la vida por él. La estaba convirtiendo en nada. Ajustó al bebé en sus brazos, ahora completamente protegido dentro de su propio calor. El llanto se había detenido. La criatura estaba dormida o inconsciente,
pero estaba viva. Se movió rápidamente hacia su caballo. El animal, aún esperando pacientemente, un espectador silencioso de aquella transacción sombría, montó con dificultad, el peso extra del bebé y el frío volviendo sus movimientos lentos y torpes. No miró hacia atrás, no le dio a la joven madre una última mirada de respeto o una oración silenciosa. La dejó en la nieve, no como una víctima trágica que había intentado salvar, sino como un inconveniente anónimo, un obstáculo para su futuro. Espoleó al caballo, forzando al animal a descender la montaña de regreso al valle, de regreso a su rancho silencioso. El descenso fue traicionero. El viento intentó arrancar al bebé de sus brazos varias veces. Arturo tuvo que inclinarse sobre la silla, usando su propio cuerpo como escudo humano. Cada paso del caballo era un riesgo, un potencial resbalón hacia el abismo. Pero Arturo ya no sentía el frío. Estaba consumido por una fiebre extraña, una mezcla de triunfo y terror. Había conseguido lo que quería, pero el precio aún se estaba calculando. La cultura mexicana, con su profunda reverencia por los muertos y la maternidad, habría considerado su acto una blasfemia. Él, un ranchero de Chihuahua, un hombre que debería personificar el honor y la fuerza, había profanado el sacrificio más sagrado. No solo estaba luchando contra la naturaleza, estaba luchando contra su propia alma, y su alma estaba perdiendo. El rancho finalmente apareció a través de la niebla de nieve, las débiles luces de las ventanas pareciendo faros de salvación. Pero para Arturo parecían ojos acusadores. Sabía que estaba llevando a casa no solo a un bebé, sino una mentira que tendría que ser alimentada y protegida por el resto de su vida, una mentira que crecería junto con la criatura. Se preguntó, por un breve momento, si Isabela le creería, si aceptaría el milagro sin cuestionar. Ella estaba tan desesperada como él, quizás más. Su dolor por la infertilidad era una herida abierta entre ellos. Contaría con ese dolor. Usaría la desesperación de ella como usó la desesperación de la joven madre en la montaña. Se estaba convirtiendo en un maestro manipulador, moldeado por el deseo. La historia de esa noche quedaría enterrada allá arriba, junto con el cuerpo de Elena. Pero el medallón en su bolsillo era un peso físico, un recordatorio frío de que la nieve se derrite. Pero los secretos tienen una forma de permanecer congelados, esperando el momento adecuado para descongelarse y destruir todo lo que se construyó sobre ellos. Ese bebé, su heredero, era ahora el guardián involuntario de un pecado mortal. Arturo irrumpió por la puerta del rancho como un fantasma de la tormenta, la nieve y el hielo cayendo de su zarape al suelo de tierra apisonada. El interior de la casa estaba oscuro, iluminado solo por una chimenea débil que luchaba contra el frío infiltrado. El silencio era pesado, casi ensordecedor. Isabela estaba sentada cerca del fuego, su rosario deslizándose por entre sus dedos, los labios moviéndose en oraciones silenciosas. Levantó los ojos, el rostro marcado por la preocupación, esperando noticias del ganado perdido. Pero no vio a su marido. Vio un bulto anidado firmemente contra su pecho. «Dios mío, Arturo, ¿qué traes?» El shock en su voz cortó el silencio. Se levantó, el rosario cayendo al suelo. Sus ojos se abrieron como platos al ver el pequeño rostro rojo, los ojos cerrados del bebé. Se llevó la mano a la boca, la incredulidad transformándose en un temblor que recorrió su cuerpo. Se acercó, vacilante, como si fuera una aparición que pudiera desvanecerse. Está vivo», susurró, el miedo y el deseo luchando en su mirada. Fue allí donde nació la mentira, saliendo de los labios de Arturo con una facilidad que lo sorprendió. «Lo encontré en la nieve», dijo, la voz ronca por el agotamiento y el frío. «Solo. El viento. Parecía que el viento me estaba guiando hacia él. Es un milagro, Isabela. Un milagro que Dios nos envió en esta tormenta maldita».
Evitó la mirada de ella, desenvolviendo cuidadosamente al bebé y entregándoselo a los brazos temblorosos de su esposa. No mencionó a la madre, no mencionó el sacrificio. La joven Elena fue borrada de la historia en ese instante. Isabela sostuvo al bebé. El contacto fue eléctrico. El llanto desesperado que había definido su vida por años se detuvo, reemplazado por una ola abrumadora de admiración. Miró al pequeño ser, luego a Arturo, y entonces al crucifijo colgado en la pared de adobe. Las lágrimas brotaron. «Un milagro», repitió, la voz embargada. «Nuestras oraciones, la Virgen de Guadalupe», ella escuchó. Su desesperación por un hijo era un pozo tan hondo que bebió la mentira de Arturo como agua bendita, sin cuestionar, sin dudar. La alegría, pura y absoluta, iluminó su rostro. Mientras Isabela se ocupaba del bebé, calentándolo cerca del fuego, limpiándolo con paños calientes, Arturo se alejó al rincón oscuro de la habitación. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. El medallón seguía allí, un trozo de metal frío contra su piel. Caliente, sintió el peso de aquello, no en gramos, sino en toneladas de culpa. Bajo la atenta mirada de su esposa, ahora totalmente enfocada en la criatura, fue hasta su baúl de madera gastado, donde guardaba herramientas viejas, títulos de tierra inútiles y su revólver. Escondió el medallón bajo una pila de papeles amarillentos. Los primeros días fueron un caos de aprendizaje. Isabela, que nunca había sostenido a un recién nacido, se movió con un instinto maternal feroz. Improvisó pañales con trapos viejos y alimentó al bebé con leche de cabra diluida, calentada en la chimenea. El rancho, antes un mausoleo de esperanzas muertas, ahora resonaba con un sonido nuevo, el llanto vigoroso de un bebé con hambre. La vida había regresado a aquella casa estéril, traída por la ventisca, e Isabela agradecía a Dios a cada hora. Arturo observaba todo a distancia. Veía la transformación en su esposa, la luz que había vuelto a sus ojos. Debería sentir alegría, orgullo. Tenía a su heredero. El legado estaba garantizado. Sin embargo, una frialdad inexplicable se instaló en su corazón. Cuando miraba al bebé, no veía un milagro. Veía el rostro azulado de una joven muriendo en la nieve. No podía conectar con la criatura. El pecado que había cometido era una barrera de hielo entre ellos. La noticia, como era de esperar en un lugar tan aislado, viajó rápidamente. Cuando la tormenta pasó, unos días después, el padre Miguel, del pequeño pueblo en el valle, hizo la difícil subida hasta el rancho. Había oído los rumores del bebé de la tormenta. Arturo repitió la mentira, perfeccionándola. La comunidad, acostumbrada a las leyendas y la dureza de la Sierra Madre, aceptó la historia. Era un lugar donde lo trágico y lo milagroso iban de la mano. El bebé era una señal de esperanza en tiempos difíciles. El bautizo se fijó. En la pequeña iglesia de adobe, con el olor a incienso viejo y cera de vela, el bebé fue bautizado. Isabela insistió en que debía tener un nombre que reflejara su llegada. «Ángel», decidió, «el ángel que la tormenta trajo». Arturo estuvo a su lado en la pila bautismal, el agua bendita tocando la frente de la criatura. Se sintió el mayor de los hipócritas, un hombre maldito parado en suelo sagrado, dando un nombre santo a un niño cuya madre él había robado. Los meses se convirtieron en un año, luego 2. Ángel creció. Era un niño robusto, con ojos oscuros y curiosos y una vitalidad que parecía desafiar la tierra infértil donde vivía. Era, sin duda, la luz de la vida de Isabela. Ella lo cubría de afecto, enseñándole las canciones de cuna de su infancia y las historias de los santos. Para ella, él era la prueba viviente de la misericordia de Dios. Arturo, por otro lado, mantuvo su distancia emocional. Era un padre presente, pero no afectuoso. Comenzó a enseñar a Ángel a ser duro, igual que él. Un hombre no llora, decía. Un hombre lucha. Llevaba al niño a revisar las trampas, a reparar las cercas,
tratándolo menos como a un hijo para amar y más como a un aprendiz para su legado. Veía a Ángel como una propiedad valiosa, algo que él había adquirido a un costo terrible y no un regalo que había recibido. Periódicamente el pasado lo llamaba. En las noches silenciosas, cuando Isabela y Ángel dormían, Arturo iba al baúl, sacaba el medallón. El metal barato ya no brillaba. Lo sostenía en la palma de su mano, el cordón de cuero gastado. No era solo un recordatorio de Elena, era un recordatorio de su propia monstruosidad. El objeto lo atormentaba, un vínculo físico con el secreto que lo pudría por dentro. Se preguntaba sobre ella quién era, de dónde había venido. La vida en el rancho continuaba su lucha implacable. Tras el invierno riguroso, vino una sequía que agrietó la tierra y mató el poco pasto que quedaba. Arturo luchaba por mantener el rancho funcionando, su frustración creciendo. Miraba las tierras fértiles en el valle, pertenecientes a los hacendados ricos de la ciudad, y sentía el peso de la desigualdad social. Era un hombre atrapado entre el orgullo de ser su propio patrón y la realidad de poseer tierras que apenas lo sustentaban. Esta lucha constante solo endurecía más su corazón. Mientras Arturo enseñaba a Ángel a sobrevivir, Isabela le enseñaba a vivir. Ella le inculcó los valores mexicanos, el profundo amor por la familia, el respeto por los mayores y la fe. Le contaba sobre el Día de Muertos, explicando que aquellos que amamos nunca nos dejan de verdad. Mal sabía ella que la verdadera madre de Ángel estaba muy cerca, una sombra en la montaña esperando ser recordada. La mayor debilidad de Arturo no era su tierra pobre o su mala suerte, era su incapacidad de amar a Ángel sin que la sombra de su pecado interviniera. Veía al niño reír con Isabela y sentía una punzada de resentimiento. La felicidad de ellos parecía burlarse del precio que él había pagado por ella. No podía mirar a los ojos del hijo sin ver los ojos suplicantes de Elena. Isabela, a pesar de su alegría, no era ciega. Sentía la tensión entre Arturo y Ángel. También notaba una melancolía inexplicable en el hijo, una tristeza que a veces aparecía en sus ojos oscuros cuando miraba hacia las montañas. Rezaba por él, pidiendo a la Virgen que protegiera su alma, sin entender el verdadero origen de aquella sombra. El honor era todo para Arturo. En el pueblo era visto como un ejemplo de resiliencia, el hombre que sobrevivió a la tormenta y fue bendecido con un hijo milagroso. Se aferraba a esa reputación, a esa fachada de ranchero honrado. Pero, por dentro, sabía que su casa, su legado, estaba construido sobre cimientos de deshonra, una mentira enterrada en la nieve. El tiempo pasó y Ángel cumplió 6 años. Con la edad vino la curiosidad. «Mamá, ¿por qué no tengo abuelos, como los otros niños del pueblo? ¿Por qué no tengo primos?» Era un niño inteligente, y la historia de su llegada milagrosa comenzaba a parecerle demasiado delgada. Quería una historia, una conexión. Arturo reaccionaba a estas preguntas con una dureza que asustaba al niño. «Basta ya, mijo», gruñía. «Nosotros somos tu familia, yo y tu madre. Eso es todo lo que necesitas saber. No hagas preguntas tontas. La vida aquí es dura. No hay tiempo para fantasías». La severidad de Arturo solo callaba a Ángel, pero no mataba su curiosidad. El secreto comenzó a cobrarle factura a Arturo. Empezó a tener pesadillas vívidas. Estaba de vuelta en la montaña, el viento aullando. Oía el susurro débil de Elena. «Llévala a ella, no a mí». Y luego, una voz más, fuerte, acusadora. «¿Por qué?». Se despertaba empapado en sudor frío, el corazón latiendo descontrolado. Isabela, preocupada, lo atribuía al estrés de la sequía. El miedo a ser descubierto se volvió palpable. Un día, Isabela estaba limpiando el rancho y casi encontró el baúl abierto. Arturo, que estaba examinando el medallón, lo cerró de golpe, gritándole por hurgar en sus cosas. El acceso de ira fue tan desproporcionado que dejó a Isabela conmocionada.
Esa noche, Arturo tomó el medallón y lo enterró bajo una piedra suelta en la chimenea. Ángel, por su parte, desarrolló una fascinación mórbida por la montaña que se cernía sobre el rancho. La montaña donde fue encontrado. Sentía una atracción inexplicable por esos picos nevados, como si algo o alguien lo estuviera llamando. Frecuentemente le preguntaba a Arturo si podía ir allí. La reacción de Arturo fue visceral. ¡Nunca!, gritó, agarrando al niño por los hombros. «Tienes prohibido subir esa montaña. Es peligrosa. ¿Me oíste, Ángel? Nunca irás allí». La prohibición absoluta y aterradora selló el destino. La montaña para Ángel ya no era solo un lugar, se convirtió en un misterio. La tensión en el pequeño rancho de adobe se volvió casi insoportable. Arturo veía la sombra de Elena creciendo en los rasgos de Ángel, veía la misma determinación en los ojos del niño, la misma fuerza silenciosa. La mentira que él plantó estaba creciendo y sus raíces comenzaban a agrietar las paredes de su casa. El secreto se estaba volviendo demasiado pesado para que un hombre lo cargara solo, y la montaña guardaba la verdad. El viento de esa noche parecía tener memoria. Habían pasado casi 8 años, pero la nueva ventisca que descendía de las montañas de Chihuahua aullaba con la misma furia asesina de aquella noche fatídica. Dentro del rancho, la chimenea luchaba por mantener el frío a raya, proyectando sombras largas y danzantes en las paredes de adobe. Ángel, ahora un niño de casi 8 años, observaba las llamas, pero sus oídos estaban atentos al sonido exterior. Aquel aullido siempre lo dejaba inquieto, una melancolía profunda que Isabela no podía consolar. Él sentía, en esas noches de norte, como si la montaña lo llamara, como si una voz perdida en el viento susurrara algo que no podía descifrar. Arturo sintió el cambio en el viento y su estómago se contrajo. La tormenta era un recordatorio vivo, un aniversario de su pecado. Se levantó de su silla de cuero gastada, los músculos tensos, y caminó hacia la chimenea. Fingiendo atizar el fuego, discretamente presionó la punta de su bota contra la piedra suelta que guardaba su secreto. Era un ritual nervioso, una verificación compulsiva que hacía siempre que el pasado parecía demasiado cercano. Necesitaba sentir la solidez de la piedra, asegurarse de que el medallón estaba a salvo, que la tumba de su culpa permanecía sellada. Creía que nadie estaba prestando atención, pero Ángel estaba observando. Siempre observaba a su padre. Notó cómo los ojos de Bindoset Arturo iban hacia esa piedra específica. Veía la rigidez en los hombros de su padre cada vez que el viento aullaba más fuerte. La curiosidad infantil, agudizada por la prohibición severa y aterradora de Arturo sobre la montaña, se había transferido a ese punto exacto de la casa. El niño no entendía qué protegía tanto su padre, pero en su joven mente, el misterio de la montaña y el misterio de esa piedra suelta en la chimenea se habían convertido en una sola cosa. Sabía que, fuera lo que fuese, estaba conectado con él. «Arturo, rápido». La voz de Isabela cortó la tensión. «El viento está forzando la puerta del cobertizo. Las cabras se van a congelar». Arturo maldijo. Miró la chimenea, luego la puerta. La vida, su ganado, exigía su atención. «¡Voy!», gritó. Cogió su pesado zarape del gancho, lanzando una última mirada a su hijo, que parecía perdido en sus pensamientos cerca del fuego. «No te alejes de las llamas, mijo», ordenó, más severo de lo que pretendía antes de sumergirse en la oscuridad blanca de afuera. Ángel se quedó solo. El sonido del viento ahora llenaba la casa, infiltrándose por las rendijas. La voz parecía más clara ahora, llamándolo. Era su oportunidad. El miedo luchaba contra la necesidad de saber. Se acercó a la chimenea, el calor del fuego quemando su rostro. Se arrodilló, el corazón latiendo descontrolado contra sus costillas. No solo estaba desobedeciendo, estaba desenterrando algo que su padre,
el hombre más intimidante que conocía, quería que permaneciera muerto. Sus pequeñas manos trabajaron en la grieta. La piedra estaba caliente y pesada. Usó toda su fuerza, los dedos arañando el adobe. La piedra chirrió, un sonido horrible, y se desplazó, revelando un agujero oscuro, casi como una boca abierta en la pared. Adentro, envuelto en un trozo de tela sucia, había algo. Dudó, el miedo al castigo casi haciéndolo detenerse, pero el aullido del viento lo incitó. «¡Ándale!», parecía susurrar. Metió la mano en el agujero, sacó el objeto. La tela estaba mohosa, pero lo que estaba dentro estaba frío. Lo desenvolvió. Era el medallón. Era simple, de metal oscurecido por el tiempo, colgado de un cordón de cuero roto. Lo giró en sus manos. No se parecía en nada al rosario de plata que usaba su madre Isabela. Tenía una sensación diferente, una sensación de tristeza. Lo apretó con fuerza en la palma de su mano, justo cuando Isabela entraba de nuevo en la habitación, quitándose la nieve de su rebozo. «Ángel, ¿qué tienes ahí? Dios mío, ¿has hurgado en las cosas de tu padre?». Se acercó, viendo la piedra desplazada y el agujero expuesto. No estaba enfadada, solo confundida. «¿Qué es eso? Déjame ver». Gentilmente tomó el medallón de su mano. Lo examinó bajo la luz del fuego. Nunca había visto esa pieza antes. Frunció el ceño, un escalofrío de premonición recorriendo su espalda. «Esto no es de tu padre». Ángel la miró, sus grandes ojos oscuros llenos de una pregunta que apenas se atrevía a formular. «Mamá, ¿era tuyo?», preguntó la voz temblorosa. Estaba escondido. La inocencia de la pregunta fue lo que rompió la negación de Isabela. Miró el medallón, luego los ojos de su hijo, los mismos ojos oscuros, y entendió. Entendió por qué Arturo nunca amó al niño de verdad. Entendió por qué odiaba la montaña. Fue en ese preciso momento que Arturo irrumpió por la puerta, el viento y la nieve invadiendo la habitación con él. Vio la escena y el mundo se detuvo. La sangre drenó de su rostro, dejándolo con una palidez cadavérica. Isabela estaba de pie, sosteniendo el medallón. Ángel estaba a su lado, mirándolo con miedo. El secreto, el cimiento podrido de su vida, estaba desnudo y expuesto a la luz trémula del fuego. El honor que había pasado 8 años construyendo se derrumbó en un solo instante. «¡Suéltalo!», rugió Arturo. La voz no era humana, era el grito de un animal acorralado. Avanzó, no hacia su esposa, sino hacia el objeto. «Eso no es tuyo, no es de nadie. Dámelo». Su pánico era tan visceral, tan lleno de terror, que asustó a Ángel, quien corrió detrás de Isabela. La reacción de Arturo no fue la de un hombre cuyo escondite fue descubierto, fue la de un asesino cuya arma fue encontrada. Isabela se encogió, pero no retrocedió. La mujer devota y sumisa desapareció, reemplazada por una mujer cuya fe acababa de ser irrevocablemente rota. «Arturo», su voz era un susurro helado, cortando el rugido del viento. «Dijiste que lo encontraste solo. Dijiste que fue un milagro». Levantó el medallón. «Mentiste. Me mentiste a mí y le mentiste a Dios». No estaba preguntando, estaba afirmando. El milagro se disolvió, revelando la sucia mentira debajo. El dilema de Arturo explotó en su rostro. Miró a Isabela, cuyo rostro estaba contorsionado por una mezcla de horror y traición. Miró a Ángel, escondido detrás de ella, el niño que debía ser su legado, ahora la fuente de su ruina. Podía mentir de nuevo, podía inventar otra historia, pero el peso de 8 años de engaño lo aplastó. El ranchero, orgulloso, el hombre que comandaba la tierra, estaba quebrado. Ya no tenía fuerzas para luchar contra la verdad. Estaba muriendo. Se atragantó, las palabras saliendo de él como sangre de una herida mortal. Cayó de rodillas en el suelo de tierra apisonada, en la nieve, la tormenta. Ella me lo dio, me lo suplicó. Las lágrimas, que no derramaba desde la infancia, corrían por su rostro curtido por el tiempo.
Estaba confesando su primer pecado, el pecado de omisión, esperando que fuera suficiente. Pero Isabela no se detuvo. El horror en su rostro se profundizó, sus ojos fijos en el medallón en su mano. Ella te dio al bebé, Arturo, pero no te dio esto. Sacudió el medallón, el metal balanceándose como un péndulo juzgándolo. Esto lo robaste. La acusación flotó en el aire, más fría que la ventisca. Ella entendió el peor acto. No solo dejó morir a una mujer, la profanó. Arturo no pudo mirarla, solo miró el fuego. Tenía que hacerlo, susurró, la voz rota, para que nadie supiera, para que fuera nuestro milagro, nuestro hijo, confesó. Confesó el robo de la identidad, el borrado de la madre de Ángel. Confesó que su legado, el honor de su familia, fue comprado con la deshonra de la tumba de una extraña. Isabela retrocedió, llevándose a Ángel con ella, como si Arturo fuera una plaga. Miró a su esposo de rodillas, no con compasión, sino con repulsión. El hombre con el que había rezado, el hombre al que le había agradecido por un milagro, era un ladrón de tumbas, un mentiroso. Y Ángel miró al niño, viéndolo por primera vez, no como un regalo del cielo, sino como el hijo huérfano de una mujer cuyo sacrificio fue traicionado. La familia estaba irrevocablemente rota. El silencio que se abatió sobre el rancho era más ensordecedor que el aullido de la tormenta afuera. La confesión de Arturo flotaba en el aire, tóxica e inamovible. Isabela, con mano temblorosa, soltó el medallón. El pequeño trozo de metal golpeó el suelo de tierra, apisonada con un golpe sordo, un sonido minúsculo que pareció sellar el destino de todos ellos. Arturo permaneció de rodillas. Ya no era un ranchero orgulloso, sino un pecador expuesto, un hombre quebrado por su propia codicia. Había conseguido a su heredero, pero en el proceso había asesinado la verdad, y ahora la verdad había regresado de entre los muertos para reclamar su hogar. Isabela no lloró. Su dolor era mucho más profundo, una fractura en su alma. Miró al hombre en el suelo, el hombre con el que había rezado por un milagro, y lo vio como realmente era, un profanador. «No trajiste un milagro a esta casa, Arturo», dijo, la voz baja y cortante como el hielo. «Trajiste el fantasma de una mujer a la que robaste. Nos hiciste vivir una blasfemia». Agarró a Ángel, atrayéndolo hacia sí, no como su hijo milagroso, sino como la víctima de un crimen, un huérfano que ella había criado sobre una mentira. El resto de esa noche se pasó en vela. Nadie durmió. Arturo se retiró a un rincón, como un animal enfermo, observando mientras Isabela y Ángel se aferraban el uno al otro cerca del fuego. Había confesado, buscando algún tipo de absolución en la tormenta, pero no encontró nada más que el vacío. Se dio cuenta de la ironía cruel de su destino. En su obsesión por un legado, por un hijo que llevara su nombre, había destruido a la única familia que poseía. El honor que tanto valoraba era una farsa, y el silencio en su rancho había regresado, esta vez para siempre. Cuando la tormenta pasó, algo fundamental había cambiado. El rancho continuaba, la vida lo exigía, pero Arturo se convirtió en un fantasma en su propia casa. Isabela lo cuidaba por deber, pero ya no había amor, ni siquiera piedad. El lazo entre ellos, forjado en la esperanza compartida y el dolor de la infertilidad, había sido corroído por la mentira. Ella dormía en la habitación con Ángel, cerrando la puerta con llave, dejando a Arturo solo con la chimenea fría y el eco de su confesión. Para Ángel, la revelación fue el fin de su infancia. La historia del milagro de la tormenta fue reemplazada por una imagen mucho más sombría, una madre muriendo en la nieve, su último acto siendo un sacrificio por él. Recogió el medallón del suelo y lo guardó. Ya no era un objeto de curiosidad. Era su única herencia, el único pedazo tangible de su sangre. La montaña, antes una prohibición aterradora, ahora se había convertido en un santuario, la tumba de su verdadera madre.
Dejó de mirar a Arturo como un padre, viéndolo solo como el hombre que borró a la mujer que le dio la vida. Los meses se arrastraron. El invierno brutal dio paso a la primavera y la nieve en la Sierra Madre comenzó a derretirse. El deshielo expuso la tierra desnuda debajo, así como la confesión de Arturo expuso la verdad. La vida en el rancho era una pantomima de normalidad. Comían juntos en silencio, trabajaban juntos en silencio. Arturo intentó reconectarse con el niño, ofreciéndole un caballo nuevo, pero Ángel se negó. El legado que Arturo quería forzar sobre el niño estaba envenenado. Isabela, en su devoción, encontró un nuevo propósito. Su fe, inicialmente sacudida, se transformó. Se dio cuenta de que la Virgen no le había dado un milagro, sino una responsabilidad. Había sido elegida no para ser la madre de un milagro, sino para ser la guardiana de la memoria de Elena. Comenzó a rezar, no por su propia alma, sino por el alma de la mujer que Arturo había deshonrado. El honor de la familia ahora dependía de corregir el pecado de Arturo. El verano pasó en una neblina de trabajo duro y silencio pesado. Entonces llegó el otoño, trayendo el aire frío y el olor a cempasúchil. El Día de Muertos se acercaba. Durante años, la ofrenda de Isabela había sido pequeña, honrando a sus padres lejanos, pero este año comenzó a prepararla con una intensidad diferente. Compró velas nuevas, hizo pan de muerto y colocó una foto de su propia madre junto a un espacio vacío. Ángel observaba los preparativos, sabía instintivamente para quién era ese espacio. En la víspera del Día de Muertos, se acercó a Isabela, que arreglaba las flores de caléndula. «Mamá», dijo, usando el título con un significado renovado. «Ella también necesita luz». Isabela lo miró, los ojos llorosos, y asintió. «Sí, mijo, le daremos luz». A la mañana siguiente, 2 de noviembre, Isabela y Ángel no fueron al pequeño cementerio del pueblo. Tomaron las flores, un poco de copal y el medallón. Arturo los observó desde la puerta del rancho, el rostro ceniciento. «La montaña es peligrosa», intentó decir, un último intento patético de control. «Es a donde debemos ir», respondió Isabela, rompiendo su silencio hacia él. «Vamos a honrarla. Tú no estás invitado». La subida fue difícil, pero Ángel parecía conocer el camino. La montaña que Arturo le había prohibido explorar lo recibía como a un hijo perdido. No sabían el lugar exacto. La nieve lo había cubierto todo, pero encontraron un pequeño refugio de rocas, similar al descrito por Arturo en su confesión. Allí, mirando hacia el valle, se detuvieron. El viento estaba en calma, casi respetuoso. Isabela limpió la nieve restante y las hojas muertas. Construyeron un pequeño altar improvisado con las piedras. Encendió el copal, y el humo fragante se elevó hacia el cielo azul y límpido. Arregló las flores de cempasúchil, el color naranja vibrante contra la roca gris, un faro para el alma perdida. Era una celebración profundamente mexicana, reclamando la memoria de la muerte a través del acto de recordar. Entonces Ángel dio el paso final, sacó el medallón del bolsillo, donde lo había llevado durante meses. Lo miró por un largo momento, el último vínculo con la mujer cuyo rostro nunca vería. Con una solemnidad que iba más allá de su edad, lo colocó sobre las flores. «Llévala a ella», susurró, repitiendo las palabras que habían sellado su destino. «Descansa, mamá, estamos aquí». Ya no estaba borrado. Tenía una historia. Allá abajo Arturo observaba. No podía ver el altar, pero vio la fina columna de humo del copal ascendiendo desde la montaña. Estaba completamente solo. Su rancho estaba vacío. Su legado era polvo. El peor acto no fue solo robar el medallón, fue robar la historia de su hijo. Y ahora su hijo y su esposa la habían reclamado, dejándolo atrás con el frío, el silencio y el peso de su secreto ahora inútil.